Muy bien, vamos a empezar entonces. Voy a explicar una parte aquí que corresponde a la parte de ética. Les voy a subir los PDFs posteriormente para que ustedes los puedan tener ahí. Dice la axiología, la teoría de valores. Aquí vamos a entrar a la parte de los valores, que es bien importante. Dice la axiología o filosofía o teoría, entre paréntesis, ¿verdad? De los valores es la división de la filosofía que estudia la naturaleza de los valores y juicios valorativos. En términos, axiología fue empleado por primera vez en 1902, aunque la idea de los valores es anterior a la noción de axiología, que puede remontarse a David Hume, quien se preocupa principalmente por los valores morales y estéticos, y elabora una teoría antimetafísica y nominalista de los valores. De igual forma fueron estudiados por Sócrates, Platón, Aristóteles y Immanuel Kant, ¿verdad? O sea que la axiología es la que se encarga de estudiar ¿qué? Los valores, ¿sí? Es como que el sinónimo de esa parte, ¿sí? La axiología contemporánea aborda tanto los valores positivos como los antivalores, analizando los principios que permiten considerar que algo es o no valioso y considerar los fundamentos de tal juicio. La investigación de una teoría de los valores ha encontrado una aplicación especial en la ética y la estética, ámbitos donde el concepto de valores posee una relevancia específica. Desde el punto de vista ético, la axiología es una de las dos principales fundamentaciones de la ética, junto con la deontología o ética profesional. Estas se dedican plenamente a la parte o a la forma de poder prácticamente darle como que estudio a los valores. Valores de la cultura guatemalteca, miremos, porque aquí hay unos valores de la cultura guatemalteca. Primero está amor, complementariedad, paciencia, conciencia, sabiduría, hermandad, lealtad, gratitud, respeto de sí mismo y hacia los demás, conexión con la sagrada naturaleza, dignidad, libertad espiritual, solidaridad, unidad, diversidad, equilibrio, armonía, valorización del trabajo. Esos serían los valores de la cultura guatemalteca. Ahora miremos esta parte. Análisis de los valores mayas. Miremos cómo visualizaban los mayas esta parte de los valores. Según la cosmología maya, esa cultura aprecia ciertos valores. A continuación se transcribe parte de ese pensamiento. Durante largos siglos se fueron imponiendo el individualismo, la arrogancia, la insaciable ambición que transformó a mujeres y a hombres en seres profundamente materialistas, en detrimento de todas las vidas que coexistían en una majestuosa creación del universo. Derrumbaron nuestros sagrados cerros para quitarles el corazón. Por eso, el oro, la plata, el petróleo, los metales y las sagradas piedras preciosas se convirtieron en la profunda maldad de algunos, quienes se sienten dueños de todo lo que existe, inclusive de las vidas de los seres humanos más sencillos, que son la inmensa mayoría de oprimidos, marginados y privados de todo tipo de derechos. Nuestras abuelas y abuelos, nuestros ancestros visualizaron este tiempo de la humanidad como el no tiempo, en donde se da la mayor descomposición humana, que causa tanto dolor y tanto sufrimiento de la madre naturaleza y de las sociedades humanas. El hambre, la diversidad, enfermedades y guerras prefabricadas, los miedos, las angustias y la soledad son algunos ejemplos de esta descomposición y desequilibrio de la humanidad. Nuestros ancestros
disfrutaron y vivieron en la plenitud de la riqueza espiritual y material, viviendo en equilibrio y armonía. Por eso alcanzaron grandes sabidurías, que hasta nuestros días han sido una luz permanente para todas las vidas que coexisten en nuestro planeta. Volver a nuestra madre tierra, volver a los ciclos naturales de nuestra madre naturaleza, no es una tarea difícil. Más bien es una misión que significa una forma de vida, con sencillez, que cultiva permanentemente la comunicación en todas las energías que están presentes en nuestras vidas, que coexisten en nuestro espacio sagrado. La sencillez y el respeto nos convierte en seres aptos para tener un acercamiento real con nuestra Madre Tierra y así establecer una relación para poder hablar nuevamente con las laderas, los bosques, los barrancos, las montañas, los cerros, las planicies, los valles y los volcanes. Hay personas que les da asco besar a nuestra tierra porque la consideran sucia. Si lo está, porque el mismo ser humano es quien la contamina y la maltrata desde las cuatro direcciones de la Madre Tierra. En nuestra conciencia universal está presente el ensangramiento de todas las vidas, porque el imperio de las potencias mundiales nos están llevando a la pérdida de toda vida en el planeta. Por el aumento de la contaminación principal del CO2, el uso de combustibles fósiles, cianuro, pruebas nucleares, entre otras, que están terminando con los estados naturales de los climas de nuestra Madre Tierra. El ser humano tendrá que hacer conciencia para que no se llegue a la destrucción total. Cosmología maya, plenitud de la vida. Aquí había un pequeño extracto de lo que pasa en nuestro entorno, ¿sí? El valor, por ejemplo, a la vida, el valor, por ejemplo, a nuestras costumbres, el valor, por ejemplo, a lo que eran nuestras laderas, nuestros ríos, nuestros barrancos, decía ahí. Por eso es que antes, para poder, por ejemplo, hacer un tipo de, miren, el tipo de vida o de forma, por ejemplo, de la cultura maya no era tan descabellado como lo veíamos. Una cultura politeísta, si lo miramos lleno de dioses, pero si lo miramos desde la parte del cuidado de la naturaleza, su forma de pensar no estaba tan fuera de onda, como lo podría decir alguien, ¿verdad? Sino que pedían permiso para cada acción que hacían. Por ejemplo, si había un árbol que había que botarlo, pasaban pidiéndole, por ejemplo, al bosque que les diera permiso para poder, por ejemplo, talar ese árbol y poder removerlo. O sea, había un respeto hacia la madre naturaleza, porque en algún momento esa madre naturaleza es la que les proveía provisiones, la que les proveía agua, la que les proveía aire, frutos y una serie de elementos que si ellos sabían que no lo cuidaban, eso podía perderse. Y es lo que pasó. A través de las diferentes conquistas, como decía aquí, las personas que son avaras, las personas que son ambiciosas a las partes, por ejemplo, materiales, a los materialistas, son esas personas que han acabado con este tipo de ideologías. Miramos un árbol, no importa, ¿verdad? O sea, como lo veíamos en el seminario, ¿verdad? Por ejemplo, para botar un árbol hay una ley, pero si nadie me mira aquí, lo boto y ya, se acabó, ¿verdad? Y tampoco le estoy pidiendo a la madre naturaleza si me dé permiso, sino que voy y lo boto y se acabó, o sea. Pero antes no, tenían ciertos valores. Había una axiología muy establecida dentro del entorno, dentro del espacio de cada persona, que tenía que haber un respeto hacia su entorno, ¿verdad? Imagínense que antes había un respeto hasta para la naturaleza. Hoy ni para la naturaleza ni para
ni para la persona que está a la par, porque ya va el pensamiento malo dentro de nosotros, el poder prácticamente hacer un daño hacia las demás personas. Entonces, tenemos que detenernos muchas veces, ¿verdad? Porque tenemos que ver que nuestros abuelitos, nuestras abuelas, nuestros ancestros eran muy cultos en esta parte, en el poder prácticamente pedir permiso, pedir prácticamente algo establecido para hacer determinada acción. La pesca, ahí se ponía a pedirle, por ejemplo, al río que les proveyera prácticamente alimento, y el río se los daba. ¿Por qué? Porque ellos tenían un pensamiento de fe, tal vez no en el Dios que conocemos todos nosotros, sino que en la madre naturaleza, ¿verdad? Porque ellos sabían que ese entorno era el que les daba de vivir, ¿verdad? Aire puro, por ejemplo, vivienda de los mismos recursos naturales, donde poderse bañar, por ejemplo, el disfrutar de un agua sumamente limpia. Me imagino que en ese tiempo casi que el 99% de las aguas era limpia. Una mínima parte había de contaminación. Hoy tenemos casi el 90% de aguas sucias. ¿Sí? ¿Y quiénes han provocado estas acciones? Nosotros mismos, ¿verdad? ¿Quién contaminó el agua de Amatitlán? Los de Amatitlán, dice, ¿verdad? Pero somos todos contribuimos en esa contaminación. Venimos acá y tiramos ahí la botella de agua pura o de Coca-Cola, se va al tragante y va a parar al lago de Amatitlán, ¿verdad? Porque estas son las cuencas, ¿sí? El lago de Amatitlán está rodeado por ciertos municipios que son los que alimentan ríos hacia ese lago, ¿verdad? Y nosotros somos los principales promotores en contaminar ese lago. Vamos al lago de Amatitlán, es algo lamentable cómo paró ese lago. Y no es una idea tan descabellada de que en algunos años el lago de Amatitlán esté por las mismas situaciones. Y el otro lago que también ya tiene cierta parte de contaminación, Río Dulce, ¿verdad? Y el otro lago que también ya, como se los decía anteriormente en la parte de seminario, allá en Tikal, ¿verdad? En Flores Petén, ahí está el otro lago, ¿sí? Una parte impresionante, pero hay otro punto que ya está contaminado. Una parte que se mira el agua azul, pero azul, así, hermoso, ¿verdad? ¿Por qué no contenerlo? ¿Por qué no conservar nuestros recursos? No, pero el hombre quiere siempre la parte de la ambición. Si le ofrecen $500,000 por botar ese cerro que está ahí en su casa, usted lo da, ¿verdad? Porque es dinero. Pero no sabe cuál es el daño que le está dando o le está haciendo a la madre naturaleza. Ahí están los valores. Los valores comienzan no solo con las personas que pasan a la par de nosotros, sino es primero con nosotros mismos, después con la naturaleza y después también con las personas que nos rodean. Eso es mucho en la parte de la cultura de paz, ¿sí? En la cultura de paz se enseñan mucho esto. Estuve recibiendo un diplomado en cultura de paz y nos hablaban en esta parte, en la que para fomentar los valores primero debo desarrollarlos yo mismo. ¿Cómo me aprecio yo mismo? Por ejemplo, uno de los valores bien importantes es el amor, ¿sí? Pero el amor cuando una pareja pues no, el amor es el poder apreciar, el poder deleitar la belleza, el poder deleitar, por ejemplo, aquella estética en cualquier cosa que esté en nuestro alrededor. Pero yo no puedo dar amor si primero yo no me amo a mí mismo, ¿sí? Que eso es bien importante. El amor es, primero debe desarrollarse con uno mismo. Es la parte de la paz. No puedo decirle, mire, hablemos de paz, trate de entrar en una situación ahí de que pueda usted pues llegar a la paz si yo todo el tiempo ando peleando. ¿Cómo le voy a hablar yo de paz si todo el tiempo ando yo peleando? ¿Verdad? Entonces, primero debo de practicarlo yo mismo para podérselo enseñar a mis demás personas. Y a veces no hace falta enseñárselo, sino con el simple modelamiento, el simple ejemplo que nosotros tengamos hacia las demás personas, eso es lo que basta y sobra para que las demás personas puedan comenzar a practicar este tipo de valores. Es impresionante cómo es que en algún momento cada uno de nosotros se desarrolla conforme a esta parte. Ahora miremos esta parte y luego nos vamos a ir al ejercicio. Valores del sujeto autónomo y responsable. La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona.
y que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos en el plano moral. Es la facultad que tienen las personas para tomar decisiones conscientemente y aceptar las consecuencias de sus actos, dispuestas a rendir cuentas de ello. Es la virtud o la disposición habitual de asumir las consecuencias de las propias decisiones respondiendo de ellas ante alguien. Para que exista responsabilidad, las acciones han de ser realizadas libremente, o sea, con autonomía. En este sentido, ni los animales, ni los locos, ni los niños pequeños son responsables de sus actos, pues carecen de uso de la razón. Y el uso de razón es imprescindible para la libertad. La responsabilidad puede ser de varios tipos: jurídica, familiar, social, empresarial, laboral, ambiental, etc. Una vez que se pasa al plano ético, se establece la magnitud de dichas acciones y de cómo afrontarlas de manera más positiva, integral, siempre y en pro del mejoramiento laboral, social, cultural y natural. La autonomía supone un ser dotado de deseos y capaz de actuar de manera intencional, conociendo lo que hace, apto para deliberar y elegir por sí mismo. Independientemente de presiones externas, ser autónomo, según ley Doyle, significa poseer la capacidad de elegir con base a la información disponible qué hacer y de qué manera. La autonomía es un tema obligado en el debate ético de hoy en Guatemala y en el mundo acerca de asuntos tan distintos y controvertidos en la faceta de la bioética, eutanasia, aborto, cuidados médicos, etc. O los problemas relacionados con política de asignación o de redistribución de los recursos. Cuando un individuo cumple con estos requisitos mínimos para ser considerado una persona responsable y es capaz de decisiones autónomas, las demás personas, las comunidades y los estados lo reconocen como un sujeto competente y responsable. De honrar en principio sus deliberaciones siempre y cuando no contribuyan una amenaza para la libertad de los demás, ¿verdad? La parte de la responsabilidad, como decía aquí, es uno de los valores, ¿verdad?, que permite reflexionar, administrar y orientar. A veces, pues, el poder prácticamente asumir la responsabilidad de que en algún momento fallamos, ¿verdad? Uno de los mejores pasos, ¿verdad? Reconocer que en algún momento, pues, fallamos, ¿sí? Definitivamente fallé y hay que afrontar, pues, las consecuencias, ¿verdad? Entonces, es uno de los principales valores que nos enmarca aquí como personas autónomas. Somos personas autónomas que podemos prácticamente redireccionarnos, dirigirnos y hacer lo que más nos convenga o queramos, porque somos seres pensantes, seres que razonan, a diferencia de los animales, como lo decía anteriormente en esta lectura. De eso pues se excluye, por ejemplo, a los locos, a los niños chiquititos o a las personas que tengan, por ejemplo, un tipo de trastorno de la personalidad o un tipo de trastorno mental, si lo queremos ver desde este punto, y es ahí donde pues ellos no entran dentro de esta parte de la responsabilidad. Pero mientras estemos dentro de nuestros cabales, dentro de nuestros 5 sentidos, somos personas responsables de todo lo que pase y de todo lo que en algún momento suceda, ¿sí? Tomamos esa responsabilidad y por lo tanto debemos de ser responsables de cumplirla al pie de la letra, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros desarrollemos esto. Son valores que debemos de desarrollar: responsabilidad, ¿verdad?, puntualidad, honradez, una diversidad de valores que vamos a ver más adelante. Hay una tabla de 150 valores y habría que ver cuántos de ellos desarrolla usted, ¿verdad? Muy bien. Vamos a trabajar ahí entonces, ahí en la plataforma. Vamos a habilitar aquí. Solo permítanme, vamos a ver aquí.
Muy bien. Vamos a trabajar una infografía. Así rápidamente, no nos vamos a tardar tanto, por favor. Ahorita les voy a habilitar ahí. Les voy a indicar de una vez qué es lo que vamos a hacer. Va a trabajar una infografía con el valor que más desarrolla usted. El que usted crea que es uno de los que más desarrolla. Entonces va a poner el texto o alguna imagen y le va a colocar algunos elementos que caractericen ese valor. Y luego lo vamos a presentar aquí en pantalla para poderlo compartir. ¿Sí? Lo descarga por favor en PDF, así me lo sube a la plataforma. Ahorita les voy a habilitar ahí. ¿Sí? Lo trabajamos en Canva, por favor. En Canva, que es una de las plataformas más fáciles para hacer prácticamente infografías, ¿verdad? Entonces, una infografía del valor que más desarrolle, ¿sí? En usted. Y luego lo vamos a explicar aquí en clase. Tenemos ahí unos 10 minutitos, por favor, porque así nos da tiempo de poder explicarlo a cada uno. Vamos trabajando entonces ahí, por favor, ahí en lo que corresponde, la parte de lo que es la infografía de los valores, ¿verdad? De los valores. De los valores. Vamos trabajando entonces ahí, por favor, chicos, una infografía del valor que más desarrolla.